Muy buenas tardes, yo soy el postulante Nilton Antonio Pasa Choque, estudiante de la carrera de Comercio Internacional bajo la modalidad examen de grado. El día de hoy hablaré sobre lo que viene siendo el módulo 2, gestión aduanera. Este abarca los siguientes puntos, como ser el sistema aduanero, los regímenes aduaneros, tributos aduaneros, valoración aduanera, normas de origen, merciología, nomenclatura arancelaria y liquidación aduanera. Antes de empezar, voy a empezar definiendo lo que viene siendo el comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios mediante los bloques o acuerdos comerciales, como ser la Organización Mundial de Comercio o la LADI o la CAM. Sin embargo, el comercio exterior viene siendo el intercambio de bienes y servicios entre los países. Ahora, para definir lo que viene siendo un sistema aduanero, el sistema aduanero es un conjunto de procedimientos que regulan la entrada y salida de mercancías, por el cual intervienen dos actores, como ser la aduana como sujeto activo y como sujeto pasivo son aquellas entidades que tienen ciertas responsabilidades sobre la mercancía en ese momento. Bueno, la aduana podemos definir que es una entidad que se encarga de vigilar y fiscalizar el tráfico de mercancías en puertos y aeropuertos. Dentro de ella podemos clasificarla según su jerarquía. Pueden ser aduana principal y aduana subalterna. La aduana principal funciona de manera centralizada todas las funciones de acuerdo a las mercancías, y la aduana subalterna viene a depender de la aduana principal, ya que funciona de manera diferente. Ahora tenemos la aduana según su tráfico, podemos denominar la aduana de partida o es la aduana por donde inicia el tránsito de mercancía, y la aduana de entrada puede ser donde entra la mercancía o también puede ser donde se puede nacionalizar la mercancía o un paso fronterizo. También tenemos la aduana de tránsito, como ser si vamos a importar o exportar mercancía, tiene que pasar por un país externo o un tercer país, podemos llamar la aduana de tránsito, y aduana de destino es donde se nacionalizarán las mercancías. Continuando, también tenemos según su posición geográfica, tenemos las aduanas exteriores, como por ejemplo Arica y Matarani. También tenemos las aduanas de fronteras, como por ejemplo Desaguadero o Pisiga. También tenemos lo que viene siendo aduanas de aeropuerto, como ser Aeropuerto Viru. Estas aduanas de aeropuerto pueden ser también aduanas de frontera. Y por último, las aduanas interiores, que están ubicadas dentro del país, como ser aduana interior Santa Cruz, aduana interior Sucre. Las siguientes funciones que cumple la aduana viene siendo que aplica normas supranacionales, como ser las normativas de la OMC o las normativas de la OMA, y normativas nacionales, como ser la Ley General de Aduana y sus reglamentos. También la aduana sanciona mediante delitos y contravenciones, y dentro también fiscaliza el tránsito de mercancía de manera legal, como también hace la correcta recaudación del cobro de los aranceles, como ser el ad valorem. Y como sujeto pasivo tenemos a los operadores del comercio internacional, como ser a los exportadores o los importadores. Los exportadores podemos llamarlos o bien proveedores, y a los importadores son los compradores o consignatarios. Dentro de ellos, agentes también que intervienen son los auxiliares de comercio, como ser las agencias despachantes, que se encargan de tramitar toda la documentación de manera legal ante la aduana, y los transportistas internacionales, que se encargan de transportar la mercancía, igual tienen control de la aduana, que están bajo control de la aduana. También tenemos otros actores que intervienen, como ser la zona franca. La zona franca se divide en zona franca comercial o zona franca industrial. La comercial es para la libre venta de mercancía y la industrial es para hacer
para que los productos sean transformados o reparados. Dentro de ello tenemos las almaceneras bolivianas, como ser Algo, que es una empresa privada, y los depósitos aduaneros bolivianos. La aduana se conforma dentro del territorio aduanero y se divide en zonas primarias y zonas secundarias. Zonas primarias son las aduanas que están estructuradas, que cuentan con una infraestructura propia, y las zonas secundarias son las que no cuentan con una estructura física, como ser ciudades, vías poco concurridas, entre otras. Como siguiente punto también tenemos lo que viene siendo los regímenes aduaneros. Un régimen aduanero es el tratamiento aplicable que se le da a la mercancía cuando está sujeta a control. Estas pueden ser dependiendo de su naturaleza o su actividad económica. Dentro de los regímenes de exportación tenemos la exportación definitiva, que es cuando la mercancía sale del territorio nacional hacia el territorio extranjero de manera permanente. Como exportación temporal para perfeccionamiento pasivo es cuando las mercancías son exportadas de manera temporal, pero estas tienen que sufrir alguna modificación, transformación, y tienen que retornar al país y van a hacer el pago de tributos sobre el valor añadido que sufrió sobre la transformación o la modificación. Sin embargo, también tenemos lo que viene siendo la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, que este régimen consiste cuando las mercancías son exportadas de manera temporal y tienen que volver al país de manera en que no haya sufrido ninguna alteración o modificación, es decir, tiene que estar en el mismo estado. Este régimen aplica a los contratos de prestación de servicio de un plazo de 5 años, y para los demás casos de 1 año. También tenemos los regímenes de importación. Dentro de ellos tenemos a los de importación para el consumo. Este régimen consiste en importar mercancías de territorio extranjero o de zonas francas, de manera que se queden definitiva en el país, claramente con el pago de tributos adecuados o correspondientes. También tenemos la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este régimen aplica para productos que van a ser reexportados, pero tienen que salir sin sufrir ninguna alteración o modificación, es decir, en el mismo estado. También tenemos lo que viene siendo la admisión temporal para el perfeccionamiento activo RITEX. Este régimen aplica para ciertos productos que son importados, es decir, que tienen que volver a exportarse nuevamente, pero que tienen que, esas mercancías importadas no tienen que estar de libre arancel, son libres de pago de tributos, pero tienen que sufrir alguna modificación. Para acogerse a este régimen tienen que presentar una boleta de garantía a la aduana nacional. También tenemos dentro de ello la admisión de mercancías con exoneración de tributos, que esto es igual como una importación para el consumo, pero mediante acuerdos comerciales o algún beneficio arancelario que tenga con el país acordado. Como regímenes especiales también podemos ver lo que es el tránsito aduanero. El tránsito aduanero consiste en transportar las mercancías bajo control aduanero. Esto se divide en tránsito internacional y tránsito nacional. Cuando hablamos de tránsito internacional es cuando las mercancías tienen una aduana de partida hacia una aduana de destino. Y cuando hablamos de tránsito nacional es cuando las mercancías se transportan de una aduana de frontera hacia una aduana interior. Otro régimen especial tenemos como sede de transbordo, que es cuando se traslada la mercancía de un medio de transporte hacia el otro. Esto se divide en directos o indirectos. Directos cuando no son dispuestos a un almacén, y indirectos cuando van directamente. También otro de estos regímenes tenemos los depósitos aduaneros, que son cuando las mercancías entran
a un almacén que esté bajo el control aduanero, pero estos no tienen el pago de tributos. Como otros regímenes tenemos el drawback, que consiste en importación de libre arancel para ciertos productos que van a ser reexportados. Estas mercancías este arancel se tiene que hacer bajo un certificado de imposición, un CDI, con el total o parcial de los gravámenes arancelarios. También tenemos lo que viene siendo el régimen de admisión de mercancías de franquicias arancelarias, que este régimen consiste para las franquicias que van a importar su mercancía. En su primera importación van a hacer el pago de tributos, y para las demás importaciones no realizará el pago de tributos. Otro régimen tenemos la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, que ya lo mencioné anteriormente. Como regímenes especiales tenemos el régimen viajero, que consiste cuando personas que retornan al país, ya sean bolivianas o extranjeras, se tiene el libre pago de tributos para productos personales, pero estas personas tienen que quedarse de manera temporal, salvo así como que sea el menaje doméstico, que son cuando personas que retornan al país de manera permanente, pero tiene que cumplir mínimo 2 años que haya vivido en el extranjero. Dentro de los despachos aduaneros podemos ver lo que viene siendo el despacho general, que se divide en dos partes: despacho de frontera y despacho abreviado. El despacho de frontera es un método que consiste en hacer los trámites aduaneros lo más antes posible, y el despacho abreviado consiste en cuando la mercancía llegue, máximo tarde en hacer todo el trámite un día después de su llegada. Como otro despacho tenemos el despacho anticipado, que se hace de manera anticipada los pagos de tributos y las declaraciones de manera anticipada antes de que llegue la mercancía. Y como despacho inmediato tenemos para aquellas mercancías que por su naturaleza o su actividad comercial necesitan un despacho inmediato, como por ejemplo las importaciones de medicamentos o de animales vivos. Viendo otro punto, tenemos lo que es los tributos aduaneros. Una obligación tributaria nace cuando se da una importación o exportación para algunos casos, pero generalmente se da en una importación cuando hace todas las cosas legales. Y cuando hablamos de obligación de pago en aduana o OPA, es cuando no hacen las cosas legales, es decir, la aduana te sanciona mediante contrabandos o mediante contravenciones. Hablando sobre otro punto, tenemos lo que viene siendo las normas de origen. Dentro de ellas tenemos las preferenciales, que pueden ser mediante acuerdos comerciales como la LADI o la Comunidad Andina, que tiene algún beneficio arancelario, una preferencia arancelaria, o también tenemos las autónomas, que son independientes. Otra también tenemos las no preferenciales, que no tienen cuando no existe ningún acuerdo comercial, pero necesitan algunas certificaciones que avalen su originalidad, como por ejemplo para acceder a la preferencia de nación más favorecida. Hablando otro punto, también tenemos lo que viene siendo la merceología. La merceología es la ciencia que estudia a las mercancías, y dentro de ella tenemos de origen natural, que según por su origen entra en el reino animal, vegetal o mineral. También tenemos según su grado de elaboración, que esto puede ser desde lo más
simple hasta lo más complejo. Esto abarca en los capítulos, en las secciones y en los capítulos. Y el sistema armonizado viene siendo las codificaciones de las partidas. Son los códigos donde están establecidas qué código viene cada producto. La nomenclatura arancelaria viene siendo la estructura organizada y consensuada, y dentro de ella tenemos lo que viene siendo su función. Su verdadera función es imponer un gravamen arancelario, y se divide de la siguiente forma: se divide en secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Dentro de las partidas tenemos la anandina, que abarca desde la séptima hasta la octava, y la partida nacional, que abarca de la novena hacia la décima. Del primero hasta la sexta es la partida del sistema armonizado. Cuando nos referimos a lo que viene siendo la valoración aduanera, nos referimos a que es un proceso propio por el cual la aduana determina el valor total de la mercancía, el valor real de la mercancía. Dentro de ella tenemos el valor de la transacción de la mercancía. Este método consiste en que las mercancías son mediante el cual ha sido realmente pagado por el importador mediante el contrato de compra y venta o las proformas. También tenemos como valor el tipo de valor de transacción de mercaderías idénticas, que es cuando las mercancías son del mismo origen, de misma procedencia o del mismo proveedor. Cuando nos referimos cuando son mercancías similares, es cuando las mercancías comercialmente son intercambiables. Puede ser que no tenga el mismo valor o la misma calidad. También tenemos lo que viene siendo el método deductivo, que es cuando la aduana empieza a reducir los costos, como ser el transporte, los impuestos, los seguros. Y cuando hablamos de método reconstruido, es cuando la aduana desglosa la mercancía por partes que han sido creadas y busca el origen y el valor de la mercancía. Así como también tenemos el de último recurso, que este consiste en hallar o determinar el valor mediante plataformas internacionales, mediante las plataformas internacionales como ser Alibaba o Amazon, Mercado Libre. Bueno, cuando hablamos también de liquidación aduanera es cuando existe un pago de tributos surgía por una importación. Esto tiene que ser en moneda nacional y viene siendo el valor CIF frontera o valor de la aduana, que consiste en sumar todos los costos hasta la aduana nacional. Puede ser los costos del precio en fábrica, el transporte, el seguro, entre otros gastos. Para ello determinar la base imponible, que la base imponible viene siendo para hallar el porcentaje de gravamen arancelario, dependiendo del tipo de gravamen, si es de 0 a 40%, se le saca la base imponible, el porcentaje, y una vez sumado se determina lo que viene siendo el IVA. El IVA en este caso ocupamos la tasa efectiva y no la nominal, que viene siendo la tasa efectiva del 14,94%. También aplica otros impuestos como el impuesto al consumo específico o el impuesto a los hidrocarburos y derivados, si corresponde. Y con eso acaba toda mi presentación el día de hoy. Gracias.